que será un panel titulado Las razones de la fe y las razones de las ideologías, donde participan algunos invitados conocidos y algunos otros invitados especiales. Tendremos como moderador a el licenciado Sergio Pérez Portilla, para quien pido un fuerte aplauso. El licenciado Sergio Pérez Portilla es laico, casado con Olivia, con quien ha procreado a dos hermosos niños, Santiago y Paola, hace más de 20 años que se dedica a la evangelización. Tiene estudios de licenciatura en filosofía por el Instituto de Estudios Superiores Rafael Guízar y Valencia, Arquidiócesis de Jalapa, por supuesto, aquí mismo. 18 años de experiencia docente a nivel licenciatura, parte del Departamento de Humanidades de la Universidad Anáhuac, Veracruz, Campus Jalapa, y actualmente cursando una maestría en teología para la nueva evangelización, y felizmente casado, ¿verdad? Así que lo recibimos con un fuerte aplauso al licenciado Sergio Pérez Portilla, ya de casa, por supuesto. También tenemos con nosotros a un sacerdote muy querido de nuestra arquidiócesis. Estoy hablando del padre Juan Beristain de los Santos, quien es párroco de la iglesia de San Isidro Labrador aquí en Jalapa. Tiene 27 años de sacerdote. Se ordenó el 23 de octubre de 1996 y actualmente es director de la Oficina de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Jalapa. Por favor, otro fuerte aplauso para el padre Juan Beristain de los Santos. Y también recibimos con mucho gusto a la maestra Sofía Llamas Góngora. Ella es egresada de la Universidad Anáhuac Jalapa, Facultad de Derecho 2008-2013. Tiene maestría en Derecho Empresarial por la Universidad Anáhuac 2013-2015. Tiene experiencia profesional, carrera judicial, comenzando en el año 2013 como oficial interina en el Poder Judicial de la Federación. Secretaría de Estudio, y cuenta con el Poder Judicial del Estado de Veracruz hasta abril del 2021. Juez de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Veracruz hasta abril del 2021 y actualmente asesora legal y titular de la Defensoría de los Derechos de la Comunidad Anáhuac, Veracruz. Cursos y actividades relacionadas con el tema de hoy: diplomado en sexo, género y educación por parte de la Universidad Francisco de Vitoria. Así que la recibimos con un fuerte aplauso a la maestra Sofía Llamas Góngora. Bienvenida. También recibimos en esta Jornada Cultural 2024 al maestro Jorge Chávez Hernández, quien es licenciado en Administración de Empresas, tiene una maestría en Mercadotecnia. Su primer doctorado es en Comunicación Aplicada, su segundo doctorado en Administración. Tiene experiencia docente de 19 años como catedrático de licenciatura, Escuela de Economía y Negocios, Escuela de Comunicación, Escuela de Ingeniería, Escuela de Arquitectura, en la Universidad Anáhuac y en el Tecnológico de Monterrey. Tiene 18 años como catedrático de posgrado en diferentes sedes de la Universidad Anáhuac. Es coordinador académico de la licenciatura de Mercadotecnia Estratégica. En el diplomado tiene Marketing Digital y Redes Sociales, diplomado en E-Commerce, diplomado en Marketing Político, en especialidad de Mercadotecnia Integral, maestría en Comunicación y Mercadotecnia. Es investigador de casos empresariales para el programa Maestría en Mercadotecnia del Tecnológico de Monterrey. Es revisor técnico en América Latina de Marketing Internacional de la UNAM y consultor en Mercadotecnia, Estrategia e Investigación de Mercados para diversas empresas nacionales e internacionales. Pido un fuerte aplauso para el maestro Jorge Chávez Hernández. Bienvenido.
Y también se encuentra con nosotros el maestro Rafael Ramos Pérez, es coordinador y maestro de tiempo completo del área de Humanidades de la Universidad Anáhuac, Veracruz, Campus Jalapa, profesor de las asignaturas Ética General y Ética Aplicada en el Instituto de Estudios Superiores Rafael Guízar Valencia, vocal, Comité de Investigación, Comité de Ética de Investigación, Comité Hospitalario de Bioética, Comité Trasplante de Órganos en el Hospital Ángeles de esta ciudad de Jalapa, Veracruz. Recibimos con un fuerte aplauso al maestro Rafael Ramos Pérez, licenciatura, maestría y doctorado. Y bueno, es así como cedemos el micrófono, quien será el moderador de este panel, las razones de la fe y las razones de las ideologías. Y bueno, también saludamos a todos los que nos siguen a través de redes anclados en Cristo. Yo les pido otro fuerte aplauso para todos nuestros invitados el día de hoy. Buenas tardes a todos, a los panelistas y a los invitados. Qué gusto que podamos seguir compartiendo y creciendo en esta temática tan importante y tan urgente. Las razones de la fe y las razones de las ideologías. Durante más de 30 horas, cual si fuera tortura, han escuchado esa palabra, ¿verdad? Entonces ahora hay necesidad de empezar a aclarar, de empezar ya a aterrizar todo esto que hemos escuchado, y qué mejor que lo hagamos mediante unas intervenciones muy concretas. Van a ver a qué me refiero con esa concreción, muy prácticas y sobre todo muy iluminadoras. Entonces, sin más preámbulos, por supuesto, quiero que recibamos atentamente al maestro Rafael Ramos Pérez, que nos va a hablar un poquito acerca justamente de esto. Él ya ha tenido una intervención, entonces viene más bien a redondear de alguna manera lo que ha compartido para después dar paso a otras justamente intervenciones. Maestro Rafael, bienvenido, adelante, lo escuchamos. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes, al padre rector, padre Virgilio, a los seminaristas, a los padres del equipo formador, las personas que a través de redes sociales nos siguen. Es muy bueno que hagamos este ejercicio de reflexión. De una manera muy especial me adelanto agradeciendo a la maestra Sofía, al maestro Jorge Chávez, al padre Juan, por supuesto usted que están aquí compartiendo. Y bueno, me han pedido que hable de este tema desde un sentido un tanto más experiencial, un tanto más personal. En este caso me gustaría comenzar con ya se va el carro, con el cuestionamiento acerca de el por qué trabajo, o del por qué me desempeño en un puesto dentro de la sociedad en la que vivimos como docente. Y esta pequeña experiencia es compartir con ustedes con la finalidad de que podamos encarnar la historia de algunas personas que nos dedicamos a esto y que ahora con el reforzamiento que nos den los exponentes, pues podamos nosotros profundizar un poquito más en el alcance que tiene esta temática. En un primer momento, entonces, ¿por qué el trabajo? ¿No? ¿Por qué trabajar en este sentido como docente? Que mucho o de forma análoga ustedes también tienen esa vocación. Hay tres cositas que quisiera yo compartir. La primera, gracias al trabajo llevo el pan de cada día a casita, ¿de acuerdo? Eso es algo muy importante. Lo segundo, el trabajo me da oportunidad de generar patrimonio. Entonces, gracias al trabajo que realizo, llevo el pan de cada día a casa y busco, en la medida de lo posible, generar patrimonio. Eso es uno. El segundo punto, ¿por qué trabajo en tanto lo profesional? Bueno, en cuanto a filósofo, es muy bueno que un servidor se entregue a la tarea
de conocer con la mayor profundidad posible la relación entre causas y efectos. ¿Cuál es o qué es algo esencial a lo que hago dentro, por ejemplo, de la universidad? El poder profundizar en un sentido técnico, lo más filosófico que se pueda, en relación a causas y efectos. Y la tercera dimensión es una dimensión social, es decir, he comprendido que a través de mi trabajo, en el encuentro con el otro, lo primero es no hacer daño. Ese es el marco introductorio del que quisiera comentarles. ¿Por qué el trabajo? Por el pan de cada día, por profundizar en el misterio de la ciencia filosófica, en su relación causa y efecto, y sé perfectamente que en el encuentro con el otro, lo primero es no hacer daño. Sin embargo, la labor no se queda ahí. Hay una dimensión en la labor docente, en el encuentro con el otro, que implica algo trascendente, y entonces es así como lo veo en un apostolado. En este apostolado hay algo que me queda muy claro en referencia en el encuentro con los demás. 1, la certeza de que Dios es amor. 2, la certeza de que Dios es misericordia. De tal manera que a través del vínculo que hay entre la fe que profeso y la razón que trato de cultivar, doy un servicio. De tal manera que puedo ver en mi desempeño docente que hay, si pudiera yo segmentar el público, 3 cajoncitos o 3 módulos, 3 núcleos de personas con las que entro en contacto en referencia al apostolado, que es anunciar que Dios es amor, que es anunciar que Dios es misericordia. El primero de estos segmentos es la persona que muestra indiferencia ante el tema, ante el contenido. Lo segundo es un público que se muestra curioso, y lo tercero es un público que por familia, por formación, ya se encuentra comprometida o comprometida con algo que tiene que ver con el apostolado. Ahora bien, la finalidad entonces del encuentro con los jóvenes, el encuentro con los profesores, no implica solamente el generar cierta economía para llevar el pan a casa, tampoco tiene que ver del todo con el patrimonio, ¿de acuerdo? Lo segundo, esencialmente la labor del docente, en el caso de un servidor, implica solamente dominar o tratar de dominar técnicamente el tema de causas y efectos. Y tampoco se acaba el tema en que me relacione con los demás con la máxima de no hacer daño, sino que me he dado cuenta que lo magnífico, lo grande, lo hermoso de un salón de clases es poder compartir en la verdad, en el bien y en la belleza. Ese es el motorcito, el poder compartir con el otro en la verdad, en el bien y en la belleza, sabiendo que Dios es amor, sabiendo que Dios es misericordia. Aquí le voy a dejar. He comentado al principio de algo muy breve, porque seguramente los exponentes invitados tienen mucho que decir. Muchísimas gracias. Fuerte aplauso, por favor, para el maestro Rafael. La primera anotación que les hice ver era que habría participaciones, y les dije la primera iba a ser muy concreta, ¿verdad? Ya habían platicado con el maestro Rafa. Quería presentarlo de esta manera para poder abrir la puerta a los demás expositores, que tuviésemos un buen tiempo de compartir. Y pues bueno, creo que en esta apertura, justamente el maestro Rafa nos hace hincapié en una cosa: estamos frente a una realidad
que se verifica en nuestro día a día. Es decir, cuando hablamos de ideología y a pesar de lo que escuchamos, incluso con nuestro arzobispo, que se hablaba de una cierta idea, recordemos pues que las ideas pues se expresan, se manifiestan en actos, en omisiones, y entonces de eso justamente va a tratar la siguiente participación con la maestra Sofía Llamas, porque ella va a platicarnos un poquito más desde el punto de vista segundo que les dije. Primero fue una participación muy concreta. ¿Alguien se acuerda cuál fue la segunda que dije? Muy bien, allá lo dijeron, en su interior nada más, por supuesto. Vivencial, experiencial. Vamos a ver que esto que muchas veces se discute en aulas, se conceptualiza, pues también tiene una incidencia en la realidad. Y vaya, la maestra Sofía, que en la Universidad de Anáhuac está en el área de la Defensoría, ella nos va a explicar qué significa eso también, me parece. Entonces va a decirnos un poquito cómo se vive realmente, así de manera tangible, esta situación de las ideologías. Maestra, por favor. Muchas gracias. Antes que nada, pues agradecer el que me dejen compartir con ustedes algunas de mis experiencias, y es un honor el haber recibido la invitación por parte del maestro Rafa. Ahora, comenzando con la participación, como bien nos indicó, cuando yo hablo de la Defensoría, hay que primero acotar qué es la Defensoría. Supongo que algunos tendrán alguna idea, pero sí me gustaría comentarles que la función de la Defensoría, en específico en la Universidad de Anáhuac, se trata de un departamento en el cual cuando se ve vulnerado un derecho humano o la dignidad como persona, pueden ir a interponer una denuncia. Igualmente, en el compendio reglamentario Anáhuac, que es el reglamento que rige a toda la red de universidades Anáhuac, está un libro sexto que habla justamente de sana disciplina y convivencia. En él hay un catálogo de faltas disciplinarias en las que se dividen en severas, graves y leves, ¿no? Dependiendo de la falta disciplinaria, pues habrá una sanción si es que se determina que alguien ha sido responsable de haber cometido esta falta, ¿no? Entonces, cuando algún miembro de la comunidad Anáhuac tiene conocimiento o en específico hacia su persona se ha cometido una falta disciplinaria, pueden ir al Departamento de la Defensoría a interponer una denuncia. Bueno, un poco acotando el tema de a qué me dedico en estos momentos. Ya voy a empezar esta parte experiencial. A mí me encantó lo que comentó el maestro Rafa, en el sentido de que al nosotros tener este contacto directamente con el mundo y en específico con estudiantes, ¿qué venimos a hacer? A formar, ¿no? Nuestra parte en una institución de educación es la formación. En este caso, en la Universidad de Anáhuac, pues se trata de que haya una formación integral de la persona, que no solamente sea académico, sino que sea espiritual y a su vez, pues en este día a día de cómo actuar, moral. Otro punto que me gustó que dijera el maestro Rafa es de que debemos enfocarnos en la misericordia, en el amor y en educar y enseñar hacia la verdad. Desde mi trinchera, a mí me toca experimentar con muchas denuncias, muchos conflictos, en el cual yo busco siempre el ser este canal de mediar, ¿no? De buscar siempre la mediación, de compartir un mensaje de paz, de fomentar una cultura de paz entre nuestros estudiantes. Ahora, la manera en que nosotros podemos hacerlo es acompañando, acogiendo. Cuando en específico se me han presentado algunos temas relacionados con ideología de género, ¿no? La manera en que se aborda dentro de la Defensoría, pues sí es en esta escucha activa, ¿no? De la persona, de no entrar a juzgar a la persona ni a señalar, ¿no? Al revés. Creo que está en todos nosotros como seres humanos y sobre todo como católicos, el reflejar este amor de Dios hacia los demás, ¿no? Y creo que la enseñanza de Jesús en específico es el no juzgar, sino acoger y acompañar. Si nosotros vemos a la persona como una creación de Dios, un reflejo de Dios, entonces a nosotros nos permite el tener esta apertura y que esta persona también sienta ese amor y ese acogimiento.
Entonces empiezo a experimentar el poder compartirnos vivencias y nosotros podemos detectar dónde podemos ayudar a la persona, ¿no? Sin juzgar, sin señalar, sino el buscar el área de oportunidad en la cual nosotros podamos sembrar esa semilla de verdad. Dios es el único que puede hacer que esa semilla de verdad, que nosotros sabemos que solo hay una, que germine. Pero si nosotros en el momento en que se acerca una persona, en lugar de buscar el tener esta misericordia y este amor, ponemos una franja de señalamiento, esta persona en lugar de acercarse se va a alejar. Y ya no vamos a conseguir lo que nosotros buscamos fomentar, que es el que conozcan el amor de Dios, ¿no? En mis actividades, yo podría poner un ejemplo en el cual pues uno de los alumnos nos pedía que fuera llamado de otra manera porque pues él sentía que era de otro género, ¿no? Se acercó a mí porque buscaba el tener esta aprobación de que pudiera entrar a algún sanitario de otro sexo y que los maestros se refirieran a él con otro nombre. Yo le comenté que legalmente yo no podía hacerlo, ¿no? Tenía que haber algún papel que sí lo demostrara para que en la ley de los hombres se me permitiera y yo pudiera justificar esto ante nuestra institución. Gracias a Dios, pues esta persona lo entendió, lo comprendió, pero creo que nosotros sí tenemos que tener la prudencia de saber cómo abordar la situación para que esta persona no se sienta discriminada, porque algo que nos marca nuestra Constitución y nuestras leyes es la no discriminación. Entonces, nosotros debemos de siempre buscar esta línea en la cual se busque, en primera, el demostrar ese amor hacia la persona para que esta persona pueda entender que debemos nosotros también pues ir por una línea que nos marca la legalidad, ¿no? Otro punto que yo quería tomar con ustedes es, hay dos palabras muy diferentes, una es la aceptación y otra es la aprobación, ¿no? Nosotros somos libres de tener estas ideas, pero siempre va a haber una verdad y eso lo conocemos nosotros desde nuestro entendimiento y desde pues este conocimiento que nosotros ya tenemos, ¿no? Pero no podemos tampoco privar a las demás personas, o más bien no podemos controlar lo que las demás personas puedan llegar a pensar o a tener como idea. Solamente podemos encaminar. Por eso decía la palabra acompañar, ¿sí? Si nosotros al escuchar una idea ponemos un freno y no permitimos que la persona nos exprese el por qué tiene esa idea, es muy difícil el que nosotros podamos acompañar y podamos en su momento encontrar algún camino para encauzarlo a la verdad, ¿no? Desde la Defensoría creo que a mí siempre he dicho que Dios a cada uno de nosotros nos pone en ciertos lugares porque Él así lo quiere. Nosotros somos herramientas de Dios finalmente. Y creo que Él es el único que nos puede decir el cómo hacerlo. No hay una fórmula. Y para cada persona va a ser diferente, porque cada persona es un individuo particular. Entonces, nosotros debemos de pedirle siempre al Espíritu Santo que nos guíe para poder escuchar a la persona y poder ver cómo podemos ayudarle a encontrar la verdad. Desde la Defensoría, pues lo que, como ya se los he dicho, lo que se busca es crear esta cultura de paz, no buscar el conflicto, porque muchos dicen, la Defensoría, ya va a haber un conflicto, ¿no? Siempre se trata de que la persona vea, o sea, ahora sí que cambie la perspectiva. ¿La perspectiva qué es? Pues yo me pongo unos lentes, lo que tú ves como un 9, a lo mejor yo lo veo como un 6,
y los dos puede ser que en algún momento puedan tener razón, ¿no? Pero que lo están viendo desde una perspectiva distinta. Pero nosotros debemos de estar con esta formación y con estos principios y valores bien puestos para poder saber en qué momento entrar en la verdad. ¿Sí? Hace poco en este diplomado que hice en sexo, género y educación, pues sí nos hablaban mucho acerca de la particularidad que tiene un hombre y una mujer, e iba más allá del sentir o de la idea. También venía parte pues del área médica, ¿no? Cómo nuestros órganos, el mismo órgano es diferente tanto de un hombre como de una mujer. Entonces yo los invito siempre a todos a que antes de tener alguna imposición ante alguna idea que yo puedo tener o a una ideología, sí busque el informarme en todos los aspectos, no solamente en lo que yo escuche o en lo que yo sienta, sino que realmente investigue, ¿sí? Es muy fácil juzgar, porque creo que la Iglesia ha sido muy juzgada, tendrá sus errores, como todos, porque pues está conformada por seres humanos, los seres humanos somos imperfectos, entonces pues siempre van a haber errores en cualquier institución. Pero creo que lo importante es realmente conocer tanto la institución, los valores, lo que representa, no a las personas, sino lo que va más allá, lo que trasciende, de dónde venimos, por qué. No solamente quedarnos en la idea, sino el investigar, el ir más allá antes de que yo permita o promueva alguna ideología. Sí saber bien de dónde viene, por qué viene y hacia dónde va. ¿Sí? Entonces esa sería pues mi aportación, y pues mi invitación hacia ustedes es de que siempre vean al otro con los ojos y la mirada que Jesús vio a los demás cuando estuvo aquí con nosotros. Desde este amor, desde esta misericordia, desde este acompañamiento y desde este acogimiento para poderlos encauzar a donde nosotros queremos, que es la verdad y el amor a Dios. Gracias. Muchísimas gracias. También le agradecemos con un aplauso. Estas dos primeras intervenciones creo que están justamente asentando una idea muy concreta, que estamos, usando ya palabras propias, estamos ante personas, ¿verdad? Cuando está alguien, tenga la idea que tenga, es una persona. Y la dignidad entonces no se pierde. La dignidad se aprende a vivir, se aprende a buscar, se aprende a proyectar, pero no se pierde. Entonces, esta situación que nos han propuesto tanto el maestro Rafael como la maestra Sofía han sido muy buenas, porque el hecho mismo de recordar, y permítanme decirlo así también para quienes nos siguen por internet, el hecho mismo de recordar que el maestro Rafa, por ejemplo, da clases aquí, y uno lo ve como alguien con sabiduría, con conocimiento, pero a veces olvidamos que también es una persona, ¿verdad? En el sentido de que tiene su historia y demás. El hecho de escuchar ahora a la maestra Sofía, que desde que dijimos que era parte de la Defensoría, yo creo que efectivamente algunos habremos pensado, bueno, pues se trata de defender, se trata de pelear, ¿verdad? Conozco gente que dice, tú pelea, ¿por qué? Por lo que sea, tú pelea, ¿no? Es el asunto, tú echa pleito. Y no se trata de eso por una parte, se trata de entender justamente esta parte. Primero nos decía de los derechos de cada uno de nosotros, y después verlo, y me encanta esto, voy a hacer alusión a una interpretación que comparto de hecho muchísimo, o la suscribo tal cual, del cardenal Carlo María Martini, que de Dios goce, me encantaba, porque él recordaba que no hay prójimos, sino que nos hacemos prójimo. Porque tenemos muy dada la idea de que el que está junto a mí es mi prójimo ipso facto, ¿no? Cuando en realidad la famosa parábola del buen samaritano nos dice quién se hizo prójimo. Y entonces, en ese aspecto, la segunda intervención que hemos escuchado me ha parecido muy buena, justamente por ese puntito, el poder ver al otro
como alguien también digno, una persona digna de derechos y que vamos a trabajar por ahí, ¿no? En otro momento podríamos abundar en el aspecto de la ley natural y la ley positiva, que también por aquí se dejó entrever, pero en esta ocasión no podremos hacerlo. Mejor aún, vamos a pedirle al maestro Jorge Chávez que nos comparta también la misma temática, pero bajo otra perspectiva. Permítame de momento decirlo así, y él también nos va a aclarar un poquito su postura, pero sobre lo que en general podemos decir el mercado, ¿no? Por así decirlo, su aspecto socioeconómico, pero quizá yo me estoy equivocando, quizá tenga algo más novedoso y mucho mejor que comentarnos. Así que adelante, por favor, maestro. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo también, igual que la maestra Sofía, quisiera comenzar por agradecer al maestro Rafa la invitación para estar acá platicando con ustedes el día de hoy. Yo quisiera tomar dos aportaciones de mis compañeros, del maestro Rafa, que dijo lo primero es no hacer daño, siempre debe ser prioridad para nuestro actuar, y de la maestra Sofía, que decía el término herramientas. Enseñar herramientas, enseñarle a una persona a usar herramientas implica una responsabilidad. Yo siempre le digo a los alumnos como formador ahí en la universidad que podemos tener una herramienta aparentemente sencilla como un martillo. Ustedes le dotan de esa sencilla herramienta llamada martillo a una persona que conoce el oficio y con esa herramienta es capaz de ir y darle cobijo a una familia para que se proteja de las inclemencias del tiempo. Ese mismo martillo se lo puedes poner a otra persona sin ética, sin valores, desorientada, sin principios, sin un fin, sin conocimiento de la verdad, y puede asesinar a una persona con el mismo martillo. ¿Tendríamos que culpar al martillo? ¿O el problema es de la persona que tiene en sus manos el martillo y de las decisiones que toma, cómo utiliza ese martillo? Nosotros en la universidad, dentro de la formación de los diferentes programas educativos que tenemos, les enseñamos a los alumnos herramientas, pero también las consecuencias del uso de las herramientas. No sé si alguno de ustedes tenga alguna idea de qué es la mercadotecnia, seguramente por ahí la han escuchado. Yo, tratando de adelantarme un poco, les diría, tenemos mala fama. Es casi yo digo un poco en son de broma, como las artes oscuras de los negocios, ¿no? De manipuladores, de generadores de consumismo, y pues sí, la realidad es que desde mi punto de vista, ¿de qué otra manera se explica que la gente se gaste el dinero que no tiene en las cosas que no necesita? Pero también hay una cosa que es muy cierta, la educación es la única forma, desde mi punto de vista, de evitar caer en la manipulación de terceros. En el mercado, como decía acá el colega, se mueven intereses de todo tipo, intereses políticos, intereses económicos, y ya no hablemos solo de intereses locales o nacionales, hablamos de intereses internacionales, en manos de estas organizaciones supranacionales que hacen que sus gobiernos nacionales cedan soberanía para acatar indicaciones, modas y tendencias. Como decía hace un rato la maestra Sofía, es importante que siempre nos cuestionemos, ¿esta idea que me proporcionan, de dónde viene? ¿Quién me la da? ¿Por qué me la da? Nada viene de gratis. En la vida todo tiene un precio. La única diferencia es que uno tiene que decidir qué precios uno está dispuesto a pagar y cuáles no. Y creo que la mejor manera de enseñar a la gente a no ser víctima de la manipulación y del engaño es enseñarle cómo funcionan las cosas. Hablando un poco de lo que decían vivencial, yo tengo un hijo que está por cumplir este mes 11 años. Tal vez yo a veces incluso le digo, yo no sé si te tendría que estar diciendo esto, pero inmediatamente le digo, ¿sabes qué? Prefiero decírtelo yo, porque si no te lo digo yo, te lo va a decir alguien más, y yo te lo puedo decir como padre desde el amor,
alguien más, no tengo idea con qué interés o con qué intención te lo va a decir. Y yo trato de abrirle los ojos y yo le explico y le digo, mira, colocan esto así, te dicen esto así, nos manipulan así, para que el día de mañana él vaya creciendo con el hábito de la reflexión, de discernir, de cuestionar, de pensar. Entonces yo he de compartirles una cosa en honor a la verdad, porque yo siempre he sido muy sincero. Yo me traje una presentación, porque pues me gusta traer material. El tema es que no estoy muy seguro incluso si usarla, porque traje material, traje videos, porque como estaban diciendo, lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros pensamos, al transferirlo tiene consecuencias. Creo que todas las profesiones requieren de ética de quien la ejerce. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que alguien dice, es que ese doctor se quiere ir de vacaciones y por eso quiere llevarme al quirófano? Es que el mecánico dice que le falla tal cosa cuando en realidad no es esa pieza. Y en el ámbito de los negocios, específicamente en la parte de marketing, esta parte comercial, pues no nos escapamos. O sea, esa es la realidad. Ahora, lo que nosotros hacemos en la universidad no solo es decirle, aquí están las herramientas y tienen estos efectos, es cómo usarlos en favor de mejorar la calidad de vida de las personas, no de afectarla, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Yo traje algún material por ahí, que desde luego además lo voy a dejar, por si lo quieren revisar, en donde se plasma un poco el tipo de consecuencias que genera el no saber cómo nos manipulan. Me voy a atrever a hacer una síntesis, sin utilizar la presentación, en la que yo comenzaría por decirles, el marketing es, en principio, esa disciplina de los negocios que trata de identificar necesidades en las personas y atenderlas a cambio de un beneficio, lo cual en esencia no es malo. Que tú seas un proveedor de soluciones a necesidades concretas y que en ese camino la empresa que es proveedor de esos satisfactores se beneficie, desde mi punto de vista no es malo. ¿En dónde comienza lo malo? Cuando a la gente le gana la ambición y cuando allá no es ganar, ganar, sino es yo gano y tú pierdes y lo que importa son mis intereses. Ahí es en donde ya se distorsionan las cosas. Y para eso hay toda una maquinaria que yo voy a sintetizar de la siguiente forma. En marketing decimos que tenemos estímulos que impactan en los sujetos y que generan consecuencias. Tenemos esas tres partes, los estímulos, nosotros como personas y las consecuencias. ¿Qué son las consecuencias? Nuestras conductas, nuestras acciones. Esos estímulos que impactan a las personas y que generan consecuencias, los dividimos en dos. Estímulos que están en el entorno, es decir, en la ciudad, en el municipio, en el país donde vivimos, y lo que hacen las empresas para tratar de vender o de conseguir que hagamos o dejemos de hacer. Estas entidades supranacionales, estos organismos, las empresas globales, ustedes, la mayoría, creo que son muy jóvenes, pero en nuestros tiempos, que veíamos televisión, porque hoy ya nadie ve televisión, al menos la mayoría prefiere el internet, en aquellos tiempos lo que se veía en televisión gozaba de una credibilidad y tampoco había muchas opciones. Básicamente había dos televisoras y lo que ahí se dijera era lo que ocurría. En marketing hay una premisa que se utiliza para trabajar y es muy peligrosa porque justo fundamenta, porque tiene un factor común con el tema de la ideología. En marketing se dice que la percepción es realidad y hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque la premisa supone que importa más lo que crees que lo que es. Y por mucho que te desagrade lo que es, no deja de ser. Así que hay que tener mucho cuidado porque cuando
antes la televisión y hoy el Internet, imagínense el poder que tienen hoy. Hoy pareciera que dijéramos, ya la televisión no tiene tanto poder, hoy es peor, muchísimo peor. Se potencializó el poder que tienen los medios, porque antes había 2 televisoras y de ahí provenían las ideas. Pero eran 2 televisoras que tal vez teníamos en México y que en Europa nadie veía esos canales, o en Asia nadie veía esos canales. Ahora tenemos algo peor. Ahora tenemos empresas supranacionales con presencia global, dueña de esos medios. Piensen nada más en YouTube. Ellos dicen qué se ve y qué no se ve. Eso es de extrema derecha. Están generando odio, te bajo el contenido. Y si lo vuelves a subir, te amenazo con cerrarte el canal. Es decir, ellos controlan el contenido que circula y el que no circula. ¿Y el Internet, específicamente el YouTube, es solo un país? No. Es decir, ellos tienen control completo sobre el contenido al que se exponen las personas, que además se exponen todo el tiempo. Somos de los países que más tiempo se exponen a las pantallas en el mundo. Te expones entonces más tiempo que antes y además obedeciendo a intereses globales, en donde dicen qué circula y qué no circula. Por eso es importante enseñarle a la gente cómo funciona el modelito, para no caer en él. Entonces, este ejemplo muy puntual que les doy de YouTube es algo de estos que llamamos estímulos, que vienen de afuera. Pueden ser organismos internacionales o empresas gigantescas. Y el segundo tipo de estímulo, un poco más chiquito, pero no necesariamente menos peligroso, las empresas. Que la ideología de género está de moda y que eso me genera ventas, perfecto, sacan una campaña en donde ejemplifican una figura con tal de vender más productos. Entonces ahí tenemos los 2 tipos de estímulo. A las empresas tratando de generar ventas, tomando cosas que se escuchan bien, que son políticamente correctas, que son modas para vender, y más grande, el entorno, como por ejemplo YouTube, o cuestiones e intereses políticos, insisto, regionales o supranacionales, impactando en las personas. Y esas personas reaccionan de cierta forma. ¿Cómo? Modificando sus patrones de consumo. Por ahí en la presentación que les voy a dejar, viene en una gráfica de pastel que hoy las agencias que se dedican a hacer estudios de mercado han identificado que hay 11 tipos de familia en México. Ahora resulta. Y te puedes dar cuenta que la familia que tiene papá, mamá con hijos es el 25%. El otro 75% son las otras 10 familias, los otros 10 tipos. ¿Eso de qué es consecuencia? Del impacto de los estímulos que mencioné al principio. Había una campaña muy interesante que a mí me quedó grabada. Yo la presentaba cuando van los jóvenes de preparatoria a la universidad a pedir informes y para explicarles un poco de esto. Y hay una campaña en donde de manera muy rápida le pasaban imágenes a la persona que está viendo la campaña, y todas esas imágenes pues te van denotando cómo te manipulan. Y al final la frase que aparece dice: habla con tus hijos o los medios lo van a hacer por ti. Entonces es muy importante el tema de la educación, es muy importante para los que tenemos la oportunidad de formar, saber cómo funciona esto y alertar de los peligros. Y ya para finalizar, por ahí había en la presentación otro ejemplo que si ustedes tienen tiempo lo pueden revisar. Debemos de ser muy cautelosos con el tema de la percepción, porque nuestros sentidos nos pueden engañar y hay cosas que van más allá de nuestros sentidos. Hay una campaña muy buena que está ahí en la presentación, en donde te puedes dar cuenta que ves un espectacular, en un anuncio de estos que están en las grandes avenidas, a una mujer anunciando un producto, y la campaña te muestra cómo la modelo se sienta en una silla, la ves perfectamente normal, físicamente como alguien que te pudieras encontrar en cualquier supermercado, y de repente ves cómo comienzan a arreglarle el cabello, cómo la maquillan, cómo hacen pruebas de luz, le sacan muchas fotos, toman una y con Photoshop comienzan a alargarle el cuello, a ponerle más pómulos,
hacerla completamente diferente y eso es lo que uno ve. Tus ojos te engañan, la persona que ves ni siquiera existe. El problema es que sí te hace daño. Por eso tenemos desórdenes alimenticios y muchas cosas, porque la gente admira gente que ni siquiera existe. Eso sería por mi participación hasta el momento. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Perdón. Seguro estoy que tenemos ahora otra perspectiva muy diferente quizá de la que hayamos pensado, ¿verdad? Que sea solamente el ámbito económico, sino todo lo que está en torno a nosotros. Una cuestión que nos ha presentado el maestro Jorge bastante amena e interesante. Y es importante, creo yo, dado que nuestro panel se llama Las razones de la fe y las razones de las ideologías, que podamos expandir un poquito también esta perspectiva. Hemos escuchado de la educación, hemos escuchado un poquito de lo legal, de lo económico, un ámbito muy general en el sentido de que engloba varias dimensiones del ser humano, porque recordemos que como se nos dice y bien dice, el ser humano es un ser con varias dimensiones, un ser complejo. Tal es así entonces que cuando analizamos la vida de las personas no es posible enfocarnos en una sola. A veces, por especializaciones, lo tenemos que hacer, pero en realidad, si queremos, pues de alguna manera, llevar a esa persona, como decía la maestra, acompañar, ¿verdad? Una muy bonita palabra, acompañarlos para que alcancen su realización, tenemos que ver no solamente un lado o una parte del todo, sino hay que ver lo más integral que podamos. Y pues esto, una vez más, nos da pie entonces a que escuchemos otra perspectiva también que nos va a ayudar a ir como englobando de alguna manera lo que hemos venido oyendo. Y qué mejor que el padre Juan Beristain, como ustedes ya decían desde el principio, ampliamente conocido y querido por todos nosotros, pues nos comparta también esto de las razones de la fe, una expresión muy bonita, bíblica también por supuesto, pero que en este ámbito, una vez más yo uso esta palabra, se hace urgente, ¿verdad? Siempre he estado allí, en la Escritura, da razones de la fe, pero a veces dimos solamente fe y no tantas razones. Vamos a escuchar al Padre Juan con muchísima atención para que vayamos redondeando también esta bonita tarde. Adelante, Padre, por favor. Gracias a todos, buenas tardes, los saludo con afecto. Ya tenía años que no venía por acá, van a estos eventos, pero bueno, gracias al Padre Virgilio, a los vicerrectores, a todos los padres del equipo formador, a ustedes los alumnos del PROPE, de Filosofía y Teología en el antiguo lenguaje, ¿verdad? Porque hay otro ahora. Y bueno, los saluda a los panelistas, a Sergio, a todos los que están aquí de invitados, y a todos los que nos organicen, a todos los que están siguiéndonos en las redes sociales. Fíjense que quisiera yo para compartir con ustedes tres momentos. El primero es contarles un poco de manera sucinta cuál es mi experiencia ante las razones de la fe y las razones de la ideología. Primero, pues, no olvido, y cada vez se va acentuando en mi interior, pues que soy ministro del Señor, que soy sacerdote. Y eso, en mi proceso de persona y de ministerio, he aprendido a ver el sacerdocio no como un merecimiento, no por méritos personales, sino como un regalo. Y eso, un regalo inmerecido. El sacerdocio es un regalo inmerecido. Cuando nos ordenamos y cuando yo era alumno, ya nos íbamos a ordenar y el obispo, el rector decía, ¿sabes si es digno? Y nosotros vacilábamos, dice, pues no sabemos, ni nos consta, pero es lo que hay, ¿verdad? Y entonces, pues creo que sigue siendo válido, ¿verdad? En mi persona. Y entonces, eso me ha hecho ponerme siempre con mi fragilidad, con mis limitaciones, pero siempre buscando, porque el sacerdocio no está hecho, es un don que se vive todos los días, es un regalo. Eso es lo primero que quería decirles, porque eso te abre
un panorama para ser receptivo, para ser muy receptivo en la vida y saber que nunca se termina de aprender, nunca termino de aprender, nunca termino de aprender. Y lo otro que les quiero decir, quisiera yo tomar 2 citas y terminar platicándoles 2 ejemplos que me han pasado como párroco y como vocero también. Lo primero es que la fe es un concepto, digamos, a veces equívoco. Si a veces muchos cuando nos hablan esta parte conceptual es muy difícil, tenemos que ir educándonos y madurándonos en la parte conceptual. Definir siempre va a ser muy difícil. Me acuerdo mucho del padre Mauricio Bechot, que tiene su propuesta siempre viva y sigue presente, su hermenéutica analógica. Hay conceptos equívocos que se pueden entender de muchas maneras, hay conceptos unívocos que se entienden solamente de una manera, pero no podemos caminar así, tenemos que buscar la analogía, en parte igual y en parte diferente. Y entonces, fíjense que a mí me ha llamado mucho la atención un concepto de fe que, aunado al que ya conocemos en el Catecismo de la Iglesia Católica y al que tenemos definido por la teología fundamental y otros campos de la teología, hay un concepto que a mí me gusta mucho, la fe en el contexto de las ciencias experimentales como son la física, la química y la física, las ciencias duras. La fe es un conocimiento comprensivo, es un conocimiento comprensivo, es decir, que se está realizando cada instante. Tenemos que seguir ahondando en las realidades que de por sí son infinitas, ¿no? Son infinitas. Entonces, la fe es un conocimiento comprensivo, es un conocimiento comprensivo en forma de confesión, porque tenemos nuestro credo, pero siempre es un conocimiento comprensivo del fundamento incondicionado. Y aquí, para los que estudian filosofía, pues nos ha ido mucho. A través de la fe como conocimiento comprensivo, llegamos al conocimiento de un fundamento incondicionado, que es Dios, como se dice en Teodicea, el mismísimo ser incondicionado, ¿no? Ipsum esse subsisten, como lo maneja Santo Tomás de Aquino. Pero eso se logra también a través de la fe, Es importante que nos demos cuenta que la fe es un conocimiento comprensivo en forma de fe, del conocimiento del fundamento incondicionado y del sentido de toda la realidad experimentable. Se abarca lo que, como sabemos en filosofía y en teología, los objetos de la razón y de la fe son infinitos, son muy grandes, ¿no? Estudiar al hombre, estudiar al mundo, estudiar a Dios, también desde la filosofía, pues son objetos muy grandes. Ya no se diga de la teología, es un misterio trinitario. Por eso, este conocimiento comprensivo del fundamento incondicionado y del sentido de toda la realidad experimentable es lo que nos da la fe. Y por eso podemos dialogar en todos los campos. Y debemos dialogar. Y lo segundo que les quiero decir, citar, para poder pasar a lo tercero en la vida práctica, el número 1 y el número 2 de esa encíclica maravillosa que nos dejó el Papa Benedicto XVI, Caritas in Veritate. Es decir, el sacerdocio, la fe, se tienen que ir viviendo. Dice, es necesario, dice en el número 1 y en el número 2, dice el Papa Benedicto, es necesario buscar, encontrar y expresar la verdad de la economía de la caridad. O sea, la historia de la salvación, la vida que Dios establece con nosotros, tiene una verdad, no es una fantasía, no son sentimientos, no son emociones, es una verdad. La economía de la caridad, todo lo que Dios hace con nosotros, tiene una verdad, Eso es por un lado, pero también dice el Papa, continúa diciendo, y debemos sobre todo vivir esta verdad, debemos poner en práctica esta verdad que se manifiesta en la caridad. O sea,
tenemos que buscar la verdad, pero esa verdad se tiene que poner en la práctica. Esos son los textos que yo les quería citar, del de fe y de la cita de Caritas in Veritate. Y quisiera terminar con esto. Fíjense que les voy a contar dos experiencias. Ya saben que nuestro obispo, don Jorge Carlos Patrón Wong, pues él hace la agenda para las confirmaciones. Para las confirmaciones, él dice, yo voy a ir a confirmar y no va a ir nadie a confirmar, a veces ni el auxiliar dice, voy a ir yo. Ok, vaya usted. Y llego a San Isidro, apenas no tengo ni 20 días que llegué a San Isidro, y llegué el sábado 24, tomé posesión a las 4 de la tarde y a las 7 pues ya tenía yo la misa, y después de la misa tenía yo catequesis con los papás de los sacramentos de confirmación y primera comunión 2024. Pero el obispo puso las confirmaciones el lunes 27 de mayo a las 7 de la noche, y los papás estaban enojadísimos, estaban enardecidos. Dijeron, no, esto nunca se ha dado. Y terminando la catequesis me fueron encima todos, ¿verdad? Casi eran más de 100 papás. A ver qué voy a hacer con esto, ¿no? Pero como uno ya tiene tablas, ¿verdad? Pues ya no le da a uno miedo nada, ¿no? Bueno, pues algunas cosas sí, ¿verdad? Pero dice, bueno, pues ya, si muero mártir, bueno, pues aquí nos quedamos, ¿no? Y pues ya ven que como uno tiene experiencia, digo, a ver, nombren una comisión, porque quiero hablar con ellos, a ver de qué se trata. Y ya nombro la comisión. Y ya ven que nuestra gente, pues, volvemos otra vez a lo que dice Javier Sicilia y a lo que dice el Padre Bichot. Nos cuesta mucho argumentar, no argumentamos, ¿no? Nos cuesta bastante. Y me dice la comisión, es que no queremos. ¿Por qué no quieren? Pues es la máxima autoridad. Denme una razón, es que no podemos, porque es lunes y todos trabajamos. Y bueno, miren, muy fácil. Si no pueden el lunes, yo les doy permiso porque tenga esa autoridad para que les doy un permiso y se van a otra parroquia, yo les busco. No, pero que esa es una salida muy falsa, nosotros no esperamos eso de usted, yo pensamos que iba usted a cambiar la fecha. Digo, pues no tengo autoridad para cambiar la fecha. Y por eso nos acercamos a dialogar. Y ahí se agarraron pensando que con el diálogo uno naturalmente y directamente tiene que cambiar las decisiones. No se puede. El dialogar no es para que cambie las decisiones. Cuando una decisión está tomada, el diálogo es para que conozcas las razones de aquí y de este lado, pero no para cambiar las determinaciones. Y así les dije. Bueno, se enojaron y ya les dije a las catequistas, ustedes no anden ahí chismosas diciéndoles que vamos a cambiar la fecha, no, este día, y ya se solucionó. No es para que les digo cómo a veces nos hace falta argumentar, madurar, y para eso estamos aquí. Yo creo que el seminario, estamos aquí para madurar el tiempo, ojalá y leamos, tomemos muy en serio nuestra formación en filosofía, en teología, en el curso introductorio, saber que la fe nos da un conocimiento comprensivo y que estamos llamados, porque vamos a ser sacerdotes, no vamos a ser capataces, autoritarios, dictadores de la verdad. No tenemos la verdad, la única verdad es Dios. Nosotros somos mediadores y tenemos que hacerlo de la mejor manera. Y el último caso que también hay en la parroquia de San Isidro, se acercó una persona que quería platicar conmigo. Digo, bueno, vamos a platicar. Ya tengo como más paciencia, ¿verdad? Porque he ido aprendiendo a ser párroco, ya creo que ya voy pudiendo, ¿verdad? Entonces, la escuché ahí como 20 minutos, pero me llamó algo la atención, me dijo, mire padre, yo me alejé de la iglesia, critiqué mucho a la iglesia, tengo mis prejuicios contra la iglesia. Digo, pues, si le da tiempo dígamelos, y si no, pues resúmalos, ¿verdad? Entonces, y ya me resumió sus prejuicios y todas sus experiencias negativas, pero me dice, padre, pero he tenido consecuencias muy funestas, dice, por criticar a la iglesia, por no querer ir a misa los domingos, por no estar convencida. Dejé a mis hijas, tengo 2 hijas, y su papá va a misa, yo dejé de ir, y le dije a mis hijas, no vamos a misa con él. Dice, ahora mis hijas ya se metieron a todo esto de la magia, del New Age, de todo de los astros, dice, y utilizó una palabra que a mí me llamó la atención, se me quedó grabada. Dice, padre, yo les enseñé algo, les di un conocimiento en el cual yo no estaba fundamentado. Las dejé ir
por la libre, y ahora que quiero que vayan a misa, ya no pueden ir. Yo sé que los problemas de la vida no se reducen a la pura razón, porque la razón, como bien lo aprendemos en filosofía, es un producto, la razón es un producto de la inteligencia y es un instrumento. Ahorita que decía el maestro Jorge, que hay que saber utilizar los instrumentos. El instrumento más poderoso es el lenguaje y es la razón, pero la razón es un producto de los griegos, nació en el siglo V y hay que saber utilizarlo, la razón, pero no todo es razón, no todo es razón. A veces se necesita calidez, cercanía, como decían Rafa y la licenciada Sofía, necesita uno ser cercano, ser solidario. Claro, la razón, los argumentos son fundamentales, porque si no nos podemos entender, si no, no podemos sobrevivir, pero a veces hay más emociones, hay más sentimientos, hay cercanía, y todo eso es muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que sí estamos vivimos en un momento de confusión, con esto de la posmodernidad, del transhumanismo, todas esas cosas, y con la batalla cultural de la que habla Laje, de verdad que son casos muy complicados, Ahorita que escuchaba yo a la licenciada y escuchaba yo al padre Virgilio ahí cuando lo dejamos ahí en la Morelos, yo dije, ya me voy porque son problemáticas que le di gracias a Dios cuando el padre Virgilio dijo, sí, me quedo a sustituir al padre Juan. Muchas gracias. Gracias, padre Juan. Algunas consideraciones mínimas, quizá ya sabidas, pero que creo que son necesarias para ir cerrando este momento. La primera es, la verdad es lo que es, ¿verdad? En ese sentido, ya no hay que buscar el qué, la definición, ya está ahí. Hay que seguir siendo lo que estamos llamados, ser buscadores de la verdad, anhelar encontrarla, por supuesto, y en su momento, pues anhelar también compartirla. Pero si algo resonó en las participaciones fue el hecho del cómo transmitir esta verdad. Recordemos a San Tomás cuando decía que una verdad sin caridad es crueldad, es juicio también, ¿no? Y entonces sí es cierto, aquí hay una cosa muy importante, un valor humano y cristiano es el de la verdad, hablando en el sentido, más allá de que sea Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Pero más alto que el valor de la verdad es el valor del amor. Entonces, siempre que compartamos la verdad, necesitamos anteponer el amor para que ese sea el filtro correcto. Y bueno, retomando la participación del padre Juan, haciendo esta referencia que curiosamente también yo siempre me quedo en ese momento de las ordenaciones, ¿saben si son dignos? Y bueno, pues lo que es cierto es que podemos llegar a la certeza moral, ¿verdad? Quizá no la certeza absoluta, porque a veces somos así, ¿verdad? No nos damos a conocer, a veces ni nosotros nos conocemos completamente, o a veces estamos hasta confundidos también, pero tener la certeza moral de que lo que estamos haciendo es una congruencia entre lo que pensamos, lo que vivimos, lo que exponemos, lo que compartimos y el bien que buscamos para los demás. Así que pregunto a nuestros anfitriones si, dado que tenemos 10 minutitos más, podríamos hacer uso de alguna intervención del auditorio. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ya saben, directamente ustedes pueden decir a quién le dirigirían una pregunta, una cuestión, y él o ella nos va a responder también directamente. Así que adelante, por ahí veo a Eusebio, ¿verdad?, que está aquí levantando la mano. Muy buenas tardes. Mi pregunta es para el maestro de Mercadotecnia. Bueno, para alguien que no cuenta con los medios para estudiar Mercadotecnia o estudios superiores, ¿qué herramientas puede adquirir estas personas para no caer en estos bienes aparentes, ¿no?, que pues pueden vendernos como algo bueno, pero es un espejismo, ¿no? O dónde pueden adquirir ese conocimiento, porque como usted lo dijo, ¿no?, es una herramienta que pues se puede usar para edificar o para confundir las mentes, ¿no?
para alguien, no sé, imaginemos que yo soy de un pueblito y solo mi educación es actualmente pues el celular. Muchas gracias. Sí, sí, claro que sí. Ahorita que mientras escuchaba la pregunta me explotaba la cabeza porque vinieron muchas ideas a mi mente. Yo en principio diría una cosa: más allá del conocimiento técnico que una persona pueda tener acerca de cómo funciona toda esta maquinaria, lo que yo creo es que esa maquinaria tan compleja va esparciendo semillas, unas buenas y otras malas. La pregunta es, en cada uno de nosotros, ¿qué tipo de tierra encuentra? Cuando tú sueltas una semilla de esas en tierra fértil, claro que florece la hierba mala. ¿En dónde está aquí el problema? Que la mayoría de la gente no busca en el lugar adecuado su felicidad, la busca afuera. No la busca en el interior, no la busca en Dios, no la busca en el amor, la busca en el tener. Así que yo lo que diría, y sobre todo considerando que entiendo que todos son seminaristas de distinto grado de avance, creo que hay algo común que tenemos tal vez con varios de los que estamos aquí, que somos docentes o formadores. Ustedes también tienen una gran responsabilidad y les tocará tratar con gente con un alto nivel de estudios y como dices, con gente que tal vez en una región muy alejada tiene poco acceso a esas herramientas. Y yo diría, lo más importante es que le enseñen a la gente a establecer sus prioridades. Y la prioridad no puede ser tener. Por eso hay consumismo, porque la gente cree que teniendo será feliz, que teniendo se sentirá distinta. Así que yo, digamos que como una recomendación diría, tratemos de enseñar, de inculcar en la gente el establecer prioridades. Y no puede ser una prioridad tener. Ese es el problema, que nos enseñan a que cuando tenga voy a sentirme, cuando tenga voy a hacer. Y eso creo que de manera muy didáctica es viable poder compartirlo con una diversidad de perfiles. Muchísimas gracias, maestro. Muy bien, muy buena pregunta y excelente también la respuesta. Armando. Muy buenas tardes. La pregunta es para el Padre Juan. A partir de la reflexión que se ha dado, me permito llegar a la conclusión de que las ideologías cuentan con un tinte pragmatista y también pues un tinte utilitarista, ¿no? Desde el punto de vista filosófico. Me gustaría que en primera instancia el Padre Juan me pueda apoyar resolviendo esa duda. ¿Son utilitaristas y pragmatistas este tipo de ideologías? Y si es que lo llegan a hacer o si pertenecen a otra corriente de pensamiento, ¿cómo entrar en diálogo desde un realismo moderado hacia otro tipo de filosofías que nos llevan a un conocimiento no verdadero y a un conocimiento no cierto de las realidades que nos circundan? Bueno, es una pregunta para un curso, para un semestre. Hay que armar un curso aquí, un seminario, porque está muy buena la pregunta, pero muy amplia, y yo no cuento con los recursos ahorita para responder. Lo que sí te quiero decir es que en las ideologías que son definidas como un conjunto de creencias, valores, pensamientos, ideas, en una primera corriente hay gente de buena voluntad que en una situación, digamos, de indefensión, agarran esas ideas, se les pegan, y entonces, cuando uno platica con ellos, se puede dialogar de una manera muy provechosa, muy fácil, y de verdad, porque están abiertos. Pero también hay otra corriente de ideologías
que son sistemáticas, que son academicistas y que llevan una finalidad de ataque, por ejemplo, la ideología de género, ¿no? Por ejemplo, tenemos una maestría y doctorado en la UNAM y en la UB ya hay una maestría. La gente, ¿cómo salen esos muchachos, esas personas preparadas? Probablemente empezaron de una manera inquieta por sus situaciones que viven, y que las personas que tienen una ideología y que se quieren acercar a la verdad, que se quieren acercar a la caridad, que se quieren acercar a la fe, es muy fácil dialogar con ellas, de verdad, y lo hacen con sinceridad. Pero hay otra corriente ideológica que sí es academicista y que sí es frontal para el ataque. Entonces también nosotros, y que no los vamos a convencer, no los vamos a convencer, por más que uno dé razones, es llover sobre mojado, no se puede. Entonces, un poco lo que tú dices, bueno, son pragmatistas, utilitaristas, sí, porque las ideologías lo que quieren es incidir en la realidad, en nuestra realidad social, psíquica, emocional, porque la antropología social precisamente nos presenta como seres de instintos, como lo ve la antropología un poco filosófica, ¿no? Somos seres de apetitos, de tendencias, y donde en la antropología social precisamente rescata eso, y son las ideas lo que nos va guiando para buscar la verdad. Pero hay gente muy sincera y hay gente que ya tiene malicia, ¿no? Es lo que te puedo contestar, pero sí, todo eso, un seminario. Por lo menos, muy bien. Vamos, gracias Padre Juan, con la última pregunta, puesto que ya estamos en buen tiempo para ir concluyendo. David, por favor. Si quieres, esperamos el micrófono, no te preocupes. Muchas gracias. Mi pregunta es para la maestra Sofía. En el día a día de cada uno de nosotros nos encontramos en relación con las personas, pero también tenemos buena parte de relación con los jóvenes. Entonces, acudiendo a esta parte de su experiencia con el trato de jóvenes ante realidades en las que ellos no comulgan a veces en algunas ideas, usted nos compartía una buena experiencia en la cual la persona estaba abierta al diálogo, ¿no? Y en la cual aceptó de alguna manera lo que usted propuso. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo actuar ante aquellos que no están abiertos al diálogo? Es decir, aquellos a los que pues no acepten lo que estamos diciendo de alguna manera pacífica, y entonces cómo actuar ante ellos sin faltar a la caridad de la otra persona. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Hay que partir desde que para que haya un conflicto se necesitan dos, eso es lo que yo siempre digo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que no hay esta apertura al diálogo, lo mejor que podemos hacer es no tratar de imponer lo que nosotros tenemos como verdad, ¿no? Por eso yo les invitaba a que fuera un respeto hacia la persona, ¿no? De escuchar activamente y de acompañar y de acoger, porque acompañar significa el yo camino pues con lo que me estás diciendo, y acoger es que esta persona no se sienta juzgada ni señalada, ¿no? Porque en ese momento es cuando tú puedes tener una pauta en que la persona baje la guardia, por así decirlo, porque ve que no estás atacándola, ve que no estás juzgándola. Pero si vemos que a pesar de nuestros intentos no hay esta apertura, recuerden que nosotros no somos llamados, pues ahora sí que a ser abogados, somos testigos del amor, ¿okay? Entonces, si vemos que no hay una apertura, no es el momento. No hay que tampoco nosotros precipitarnos o querer imponer, porque entonces podemos dañar más esa pequeña pues relación que pudiera haber con esta persona a la cual nosotros queremos llegar. Simplemente no es el momento, ¿no? Y acuérdense que nosotros no somos los que tenemos el poder de cambiar esa ideología, o sea, el poder, igual que como lo comentó el doctor Jorge,
me atrevo a decir estos comentarios porque en su mayoría aquí son seminaristas, el poder solamente lo tiene Dios para transformar corazones, para transformar hábitos, para transformar vidas. Nosotros solamente somos el canal, ¿sí? Por eso yo era como muy reiterativa en que nosotros sí debemos de tener bien fundamentados nuestros principios, nuestros valores y sobre todo el conocer e indagar la verdad, ¿no? ¿De dónde viene esa verdad? Para que nosotros podamos darles esa respuesta a estos jóvenes sin titubear. Y cuando se presente la oportunidad. Mientras no haya esa oportunidad, nosotros seguimos en la misma línea de acoger y acompañar hasta que se presente esa oportunidad. Muy bien, pues para concluir y dar paso ya a América y a Óscar, que ya sentí su presencia, ¿verdad? Por acá, poquito a poquito, pues ya nada más, en primer lugar, ahora sí agradecer de parte de todo el seminario, por supuesto. Muchísimas gracias, maestro Rafa, maestra Sofía, maestro Jorge, padre Juan. Gracias por venir a estar con nosotros, a compartir con nosotros, y creo que salimos en este momento contentos, alegres, iluminados y hasta evangelizados, me atrevo a decirlo, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí, brindémosle un fuerte aplauso a todos los panelistas. Así es, que se escuchen más fuertes aplausos, por supuesto, para nuestros invitados. El día de hoy, en este panel, lleva por nombre las razones de la fe y las razones de las ideologías. Agradecemos, por supuesto, al padre Juan Berenstein de los Santos, al licenciado Sergio Pérez Portilla, a la maestra Sofía Llamas Góngora, al maestro Jorge Chávez Hernández y al maestro Rafael Ramos Pérez. Como a mí me lo dijeron, y también se los comparto, somos de casa, así que pues qué bien se siente uno. Y bueno, pedimos al padre Virgilio Mirafuentes Lima, el rector de este seminario, va a hacer entrega de los reconocimientos de agradecimiento para nuestros invitados. Muchas gracias a nuestros panelistas, a la maestra Sofía, al doctor Jorge, al maestro Rafael, al padre Juan, al licenciado Sergio, por este regalo que nos han dado. De estos 51 seminaristas saldrán laicos cualificados y sacerdotes para toda nuestra arquidiócesis. El seminario es el ejército de Dios en esta arquidiócesis y nos han dado un testimonio muy bonito de la vivencia del Evangelio que contrarresta las ideologías que esclavizan. Muchas gracias por su participación, por sus ponencias. Realmente yo me quedo animado por sus vidas, por sus palabras, por su testimonio, y ojalá también nuestros chicos que pronto algunos de ellos estarán ya en la trinchera del mundo siendo predicadores del Evangelio, puedan asimilar todo lo que en esta jornada cultural hemos podido asimilar. De manera muy especial este panel se me hace un excelente aterrizaje de todo lo que hemos visto estos 2 días, y pues cada vez somos menos. Al padre Juan, al padre Alfredo, al padre Guillermo, al padre Anselmo, nos tocó tener jornadas culturales con más de 100 alumnos, recordarás, en el Ágora de la ciudad. Hoy tenemos un tiempo de menores alumnos, pero quiero que sean de muchísima calidad, que el Señor nos conceda para mayor gloria de Dios y muchísima calidad estos pocos alumnos que en este momento de la historia se le conceden al seminario de Jalapa. Un fuerte aplauso a nuestros panelistas. Y rápidamente leo el reconocimiento. Seminario Arquidiocesano de Jalapa, San Rafael Guízar Valencia, otorga el presente testimonio de gratitud por su participación en nuestra Jornada Cultural 2024. La Iglesia frente a las ideologías, que la luz de la verdad que libera ilumina las tinieblas esclavizantes de nuestras ideas. Marzo 2024, Jalapa, Veracruz, firma el padre Anselmo Rodríguez López, que es coordinador de la nueva área de sociocultura, y su servidor como rector.
Muchas gracias, aparte un pequeño presente y que Dios los bendiga mucho por lo que nos han compartido en esta tarde. Gracias por... Pues hace una entrega en estos momentos del reconocimiento y el regalo sorpresa de esta Jornada Cultural 2022. Agradecemos a todos los que nos siguen en las redes sociales, por supuesto. Gracias por estar viendo. Yo sé que muchas personas están desde la oficina, desde casa, pues siguiendo estas transmisiones. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Así es, les recordamos que en punto de las 9 de la noche tendremos la transmisión del evento artístico. Y muy bien, les pido otro fuerte aplauso para despedir a nuestros panelistas en esta participación que han tenido en la Jornada Cultural 2024. Les agradecemos la presencia y la participación y esperamos que no sea la única ocasión que puedan acompañarnos, sino que haya más oportunidades de poder encontrarnos y compartir, y les agradecemos de antemano a nombre de todo el seminario este momento que nos han regalado. Muchas gracias y que Dios los bendiga. ¿Verdad? Fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Les damos las gracias por acompañarnos en esta transmisión. Les recordamos que a las 9 de la noche los esperamos aquí en la página de redes Anclados en Cristo para ver la clausura de esta Semana Cultural con un evento artístico. Ojalá nos puedan acompañar, y saludos a todos los que nos han sintonizado en esta Jornada Cultural 2024. Muchas gracias, hasta luego.